Hoy nos acompaña alguien que no necesita títulos rimbombantes para dejar huella, porque antes que cualquier otra cosa se define como padre. Y no es una frase hecha, es desde ahí, desde ese rol íntimo, transformador, exigente y lleno de amor que construye su manera de estar en el mundo. Es un emprendedor nato, no por moda ni por obligación, sino porque su mente no se conforma con lo establecido. Donde otros ven rutina, él ve posibilidad. Donde hay un equipo, él ve una oportunidad de inspirar y crecer junto a otros. Lo suyo no es el asfalto ni la oficina gris. Lo suyo es el viento, la sal, la tabla bajo los pies. Los deportes de acción no son solo un pasatiempo, son su lenguaje con la naturaleza. Porque ahí, en el agua o en la montaña, encuentra esa conexión tan necesaria con el entorno. Y también con la música, porque para él, la música no es solo ruido de fondo, es una forma de mirar hacia adentro, de conectar con lo esencial, de acompañar cada etapa de la vida con su propia banda sonora. Una tabla, una canción, un silencio, todo forma parte del mismo equilibrio. Porque sí, también es alguien profundamente comprometido con el medio ambiente, con dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontró. Hoy charlamos con una persona que vive con propósito, que crea con pasión y que cuida con el corazón. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Hipótesis Perfecta. ¡Empezamos! Hola amigos de La Hipótesis y bienvenidos un día más a vuestro podcast favorito. Antes de desvelaros la identidad del invitado que nos acompaña hoy, como siempre, presentar a mi compañero, amigo y socio fundador de este podcast, Agustín Santiago. ¿Qué tal? Y yo, un servidor, Isaac Tamargo. Así que siéntate y disfruta porque esto es... La Hipótesis Perfecta. ¡Arrancamos! En el programa de hoy tenemos el placer de contar con Lucas Matei, argentino afincado en España y CEO de This is BP, que es una marca de deporte extremo. ¿Qué tal, Lucas? Bienvenido. Gracias. Ya van para 5 años que estás aquí en España. Cuéntanos un poco... El 19 se cumplen, sí. Bueno, no vamos a revelar cuando estamos grabando esto. Bien. Cuéntanos cómo te decidiste a venir a España. ¿Qué hizo que vinieses aquí? La decisión principal tenía que ver con la seguridad, principalmente, con cómo nos sentíamos en Argentina. En esos momentos, hace 5 años, estaba muy complicado y también creo que empujó muchísimo el entender cuando fuimos padres y veíamos crecer a nuestros hijos, habiendo viajado muchas veces a España de vacaciones y eso. Tener familia aquí nos ayuda a entender y venir cada vez era ver que esta es la vida que queríamos vivir o cómo nos gustaba. Y entendíamos que lo normal era como vivíamos nosotros cuando éramos más pequeños, que era, no sé, caminar por la calle tranquilo, juntarnos en una plaza, etcétera, etcétera. Y entendimos que podíamos tomar la decisión, la verdad, porque lo hace quien puede tomar la decisión. Yo creo que mucha gente quisiera hacerlo también y hay gente que no, pero podíamos tomar la decisión y nos decidimos. Nos decidimos a venir en 2017. Nos tomó 2 años prepararlo por todo lo que teníamos allí. Y nada, llegamos y creo que después de 5 años entendemos que es una decisión súper acertada. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor para nosotros contar contigo. No, gracias a ustedes. La verdad que yo creo que para los que no te conozcan, hoy te van a conocer y van a disfrutar muchísimo de tu testimonio. A mí sí, seguro, 100%. A mí me gustaría preguntarte un poco, por ejemplo, ¿cómo es liderar, coordinar, gestionar una empresa, una empresa tan importante como la tuya, una marca muy conocida? ¿Cómo es gestionarla, por ejemplo, desde España? En primer lugar, tenemos un gran equipo allí. Cuando hablaba que nos decidimos en 2017, durante 2 años, comunicándolo al equipo, fuimos programando, preparando desde herramientas, no sé, de gestión, entendiendo la dificultad que iba a ser que yo esté aquí como coordinador general en algún aspecto. Pero después el equipo, de verdad que es lo que más nos ayudó a todos, es el equipo que tenemos.
Cada recurso que estuvo en ese momento, que algunos no están, fue fundamental para entender el estrés. No nos olvidemos que, digamos, cuando nos vinimos tuvimos una pandemia. Por lo tanto, fue una prueba a fuego de cómo estábamos preparados. Mi hermano, que es socio también, Fernando, tuvo un desempeño excelente en ese momento, nos ayudó muchísimo en su presencia porque no podían todos estar en la empresa. Pero bueno, más allá de eso, en el presente yo lo destinaría o diría que lo ideal es tener un gran equipo de trabajo, donde uno pueda delegar, donde uno pueda confiar principalmente. Yo creo que esa es la base, confiar. Y aceptar también, aceptar que hay cosas que se pueden hacer como uno la esperaba, como no, pero tienen el mismo resultado. Y hay cosas que uno no se entera. Entonces, en el día a día, que eso está buenísimo, yo no lo sabía. Cuando estuve en Argentina formando este proyecto, era un workaholic, como se le dice, 12, 13, 15 horas diarias, viajar, dejar mi familia para irme, no sé, 30 días de gira, como decimos nosotros, a visitar clientes, 40, con comerciales que son amigos. Pero cuando vine acá me di cuenta que se podía perfectamente hacer lo mismo. No sé si igual, no sé si mejor o peor, se puede hacer lo mismo, de alguna manera, sin tanta presencia. Y eso me permitió entender que tenía más libertad dentro de lo mismo. Para mí fue un hallazgo, no lo esperaba. Fue una de las cosas grandes que me encontré estando acá, emigrando, que es muy difícil en la adaptación, el tiempo. ¿Y qué hacer con mi tiempo? Ya era mi tiempo, no era mi tiempo enfocado estrictamente en un proyecto. Así que eso fue positivo. Repito, a la pregunta específicamente tiene que ver con eso, con un gran equipo de trabajo, formar un gran equipo de trabajo, de colaboradores. Al final, si por ejemplo tuvieses que decir algunos puntos clave que te llevaron a ti, por ejemplo, a conformar el equipo, ¿en qué cosas recomendarías, por ejemplo, fijarse de una persona, ¿no? Así a grandes rasgos, sin sí, a grandes rasgos yo creo que hay cosas que lo hablamos antes, ¿no? A veces contratamos o tercerizamos decisiones de contrataciones. Yo creo que cuanto uno más presente esté, hablo en lo que es el core de una empresa, que son sus colaboradores directos, son líderes, jefe de proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy difícil saberlo antes. Yo creo que antes te puede llevar por percepciones. En principio, lo mío está más relacionado con sus formas de vida. Es lo primero que veo. Obviamente que sus aptitudes y actitudes en función del puesto son estrictas. Estamos hablando que eso ya lo descartamos, ¿no? Estoy buscando, no sé, un senior, un junior, lo que fuera en esto. Pero luego las preguntas en las que yo más me enfoco, lo saben mis compañeros, es en sus proyectos de mediano plazo, 5 años, cómo ven su vida. Y luego sí que tomamos decisiones muy rápidas en cuanto a la funcionalidad, si van o no van, una vez que están. Eso ya es en el presente. En la formación de un equipo de trabajo desde el inicio es prueba y error. Es prueba y error porque normalmente no elegís trabajar con quienes estás trabajando. Te sorprenden con quienes no pensabas y estás trabajando y a gusto. Volverías a contratar más veces a esa persona que no pensabas y nos ha pasado. Todo esto que te cuento nos ha pasado. Entonces, en el inicio de un proyecto, en el origen de un proyecto, en la juventud, normalmente trabajas con quienes te prestan un servicio que podés pagar y no el que te gustaría pagar, y eso te lo determina casi todo, ¿no? Un amigo que se suma, un pariente, etcétera, etcétera. Si hablamos de una empresa madura y con capacidad de poder solventar un salario digno de un recurso específico, sí, yo creo que me basaría en valores principalmente, estrictamente. Es lo único que podemos sostener en el tiempo. Y es prueba y error. Se incorpora, el equipo contaba hace poco también en una charla contigo, el sistema centrífugo se incorpora, si vemos que no va, solo el equipo lo expulsa.
es así, es natural. Si el equipo está consolidado, naturalmente se va a ir. Leí una anécdota el otro día sobre los nuevos procesos de contratación de una entrevista en la que le ponían una silla con una pata coja al que iba de entrevistado para ver si tenía el valor o la valentía de decirle al entrevistador que estaba en la silla coja, porque le ponían una cerca, para ver si se quedaba en la silla coja o si se atrevía a levantarse y pedirle que si se la podía cambiar. Y también por ejemplo, de poner en recepción al jefe de la empresa, de darle los buenos días al nuevo, a ver si el otro, la respuesta que tenía, los buenos días. La educación, como la... Es que, perdón que os corté, es que en este aspecto, por ejemplo, yo tengo una máxima en mi vida, a mí mis padres siempre me educaron, que no importa el trabajo que desempeñes, no importa si eres el jefe o eres, digamos, la última incorporación, tienes que respetar y tratar a todos por igual, independientemente del cargo que ostentes. Todos somos personas y todos deberíamos de tratar a todos igual que queremos que nos traten. Entonces, por ejemplo, esas medidas están bien porque hay muchas personas, por desgracia, que no han tenido mejor, pues, una buena educación o por lo que sea se han desviado un poco del camino y distinguen mucho, ¿no? Hay mucha discriminación en función de, meca, voy a tratarlo bien porque tiene un puesto importante, gana mucho dinero, a ver si tal, y que considero que es peor, me da igual cómo tratarlo, ¿no? Y eso es un problema. Sí. Y además con esos pequeños detalles yo creo que ya puedes conocer mucho a una persona, aunque sea una tontería, ver si saluda o no. Yo creo que esos detalles, ojalá todos tuviéramos la posibilidad. Por eso cuento que no es lo mismo este ejemplo y lo que estamos hablando en el inicio de un emprendedor que se va a rodear de lo que puede. Y luego en el proceso de una empresa madura, consolidada, hablemos de cualquiera de ellas, ¿no? De las grandes, van a contratar a quien quieren. No dejan de equivocarse, ¿sí? Pero es prueba y error. No va, ya tienen todo un proceso, un onboarding, lo hacen, no funciona, se va. Cada país tiene su legislación donde te dice uno que a los 3 meses lo puedes echar sin ningún tipo de consecuencia, 8 meses, lo que fuera. Ahora, yo creo que todos esos procesos o estos métodos, la metodología de onboarding de un recurso, hablemos de la parte en realidad de selección. Todo eso habla de, quiero acelerar el proceso de enterarme de que no me funciona ese recurso. Y es bastante maquiavélico, ¿no? Porque esa persona puede tener un día difícil, un día, o sea... Puede estar nervioso. Mil razones hay, todos lo sabemos. Pero sí, funcionan, depende para qué perfil de empresa. Yo creo que si tenemos claro el puesto de trabajo, tenemos claro qué recurso buscamos, le damos la oportunidad y en el proceso somos capaces de tomar la decisión de que se vaya ese recurso o que se quede y se incorpore, ya está, es simple. Eso es tiempo y es dinero también. No puedes estar todo el tiempo trabajando como una empresa de selección de recursos. O sea, depende qué empresa, puede ser muy costoso. Nosotros decimos, o en general pensamos que nos define, o la cultura de nuestra empresa, de nuestro proyecto, lo define con quiénes trabajamos y con quiénes no. Entonces, alguna decisión de con quiénes no hay que tomar. Ojalá fuera perfecto y ojalá cada recurso que ingresa y nos cuenta lo que va a hacer, lo haga. Porque en la entrevista todos damos lo mejor posible. Pero luego después te tienes que acoplar a un equipo, tienes que tener una sinergia, etcétera, etcétera. Y puede no funcionar. Y no es que el recurso sea malo. Ojo, lo hablábamos creo que en estos días, a lo mejor ese recurso en otro espacio funcionaba perfecto y él también perdió sus 3 meses de prueba. Eso también hay que verlo. Es mejor a veces tener un Messi, digamos, que 11 Messi, ¿no? Es más fácil gestionar quizás... Nadie quiere 11 Messi. Si quieres un equipo, cada uno ocupa un puesto y es relevante y va a construir para que se destaque en algún momento adecuado X. Y en otro. Pero lo que sí tiene que tener muy claro el horizonte. ¿Por qué peleamos? ¿Para qué peleamos? ¿Qué estamos buscando? El equipo eso lo necesita. Y más los chicos de hoy que hablabas de esto de la rotación y eso. Hoy es inminente que todos estemos comunicando constantemente nuestras metas de corto plazo. Es difícil contener recursos hoy de esta edad.
de 20 y tantos. Es complejo, la verdad. Tienen exigencias relativas, pero importantes. ¿Y por qué crees que hay esa diferencia de exigencias entre tu generación, nuestra generación y las nuevas generaciones? Yo creo que hay un sistema de recompensas hoy a nivel mundial en todos los aspectos y el trabajo no deja de ser uno de ellos afectados. Y los que tenemos la suerte de haber emprendido y tener que conducir equipos, no sé si sabemos dar inmediatamente esa recompensa que necesita ese recurso para sostenerse en el puesto. Entonces, lo que antes era un plan de carrera de 20 años y te pensaba jubilar en eso, hoy es, contame qué vas a hacer en este semestre, porque si no me interesa me voy. Y tu proyecto es hermoso, es muy lindo, pero es tuyo. Y si no me motiva y no genera en mí, no sé, una evolución, un proceso de cambio, algo que yo entienda que por quedarme acá soy mejor, me voy en 2 minutos. Hoy está todo tan globalizado que para ellos, y me parece genial, es muy fácil acceder a esa recompensa. Está en nosotros, los líderes de proyectos, en darles la oportunidad de hacerlo en conjunto, en equipo con nosotros, en nuestro proyecto. Esa es la realidad, es muy complejo. ¿Qué pasa con los niños? Con la recompensa inmediata a través de la tecnología, pasa con los jóvenes trabajando. O sea, si no me contenés en algún aspecto, si lo único que tengo que hacer es lo que estudié. Ese es un tema muy, muy interesante también. Me gustaría saber tu opinión porque yo, por ejemplo, estuve muchos años, digamos, estudiando. De hecho, llevo preparándome prácticamente casi toda mi vida. Hice una carrera, luego hice un máster, luego una tesis doctoral y digamos que estuve muchos años estudiando y pudiendo trabajar de lo que me gusta, ¿no? Que la verdad que mi trabajo es mi pasión. Tengo mucha suerte de, como yo digo muchas veces, al final tengo la suerte de que mi hobby es mi trabajo y me pagan por hacer algo que a mí me gusta y que disfruto, ¿no? Con lo cual me siento súper afortunado. Pero yo te quería preguntar, porque sí que conozco el caso de muchísimas personas que, por ejemplo, no han tenido la oportunidad o no han querido porque tuvieron otros pensamientos en su vida de no hacer una carrera, por ejemplo, universitaria o no centrar su vida en la universidad y, sin embargo, son personas súper válidas y, sin embargo, la sociedad, sobre todo hoy en día, cataloga de, si no, es que este no tiene carrera. Como si no tuvieses una carrera, como que eres de menos, ¿no? Y me parece un error gravísimo, porque al final la universidad lo que te tiene que ayudar es enseñar, te tiene que enseñar a pensar, digamos, ¿no? Tener un pensamiento más crítico. Pero hay personas que no necesariamente tienen que ir a la universidad para adquirir esos conocimientos o ese pensamiento crítico, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, por ejemplo, una persona de tu trayectoria, que tienes una trayectoria súper dilatada en emprendimiento, que nos cuentes un poco cómo es tu visión acerca de esto que te estoy comentando y, de paso, aprovechar también a que nos expliques un poco, pues eso, tu trayectoria, ¿no? Yo creo que, cambiaría la palabra universidad, preparatoria, FP, por educarse, por prepararse. Creo que el título es lo que nos termina definiendo y lo que creo que considero yo que está equivocado en esta época. La titulitis, que podríamos decir. Sí, porque nos ha pasado a todos encontrarnos en la vida con gente o con personas que han transitado el mundo y se han preparado en diferentes ramas o específicas, concretas, y han sido expertos en eso. Y a lo mejor no son el título, ¿no? No son abogados, no son doctores, no son médicos, no son o sea, lo que tú quieras. Lo que creo que sí que es válido es prepararse. Yo no invalido en absoluto el tiempo transcurrido en prepararse, en educarse. Yo lo he hecho, a veces lo hablo con mis hijos, yo creo que tengo muchísimas más horas de educación que muchos universitarios, pero fueron específicas y me han servido específicamente para llevar adelante ciertas actividades. ¿Cómo lo hice? La verdad que fue casi espontáneo en algún aspecto y fue por necesidad. A mí me tocó necesitar primero recursos para poder ser en algún aspecto, ¿no? Decir, quiero emprender, quiero tener un proyecto, etcétera, etcétera. Necesitaba recursos. Vivía en Argentina,
Argentina, a diferencia de lo que yo noto en España específicamente, no es una crítica, sino es una observación. Acá se valida muchísimo la educación universitaria, por sobre todo. El sistema está preparado para ello. En Argentina hoy tenemos una cantidad de emprendedores increíbles. Creo que es mucho más fácil emprender. Hay muchísimas más herramientas. La economía y la estructura financiera y legal de Argentina lo permite mucho más que acá. Acá ser funcionario ya resuelves tu vida, de alguna manera. Ser funcionario me refiero, en Argentina sería ser empleado público. Acá te jubilas y perfecto, y todo el mundo busca eso. Allí no. Realmente cada uno está buscando superarse a sí mismo, emprender lo que fuera, desde un comercio pequeño hasta un gran proyecto. A nosotros nos tocó un poco crecer de esa manera, empezar por necesidad, tener que construir lo económico y luego empezar a validarlo y a mejorarlo. Fue como un prueba y error, como decíamos antes, pero siempre hubo un compromiso de educarnos, siempre. No invalido la educación. No acepto que una persona, y esto es una cuestión personal, que una persona con título considere que es mejor en un campo que otro. Es un poco lo que hablamos antes del respeto, digamos, que todos deberíamos de tener, que no importa si eres el jefe o eres la última contratación, mi gran tienes coach, que respetar. Sí, mi gran coach, Mara, que es una genia, me dijo, el saber adquirido es la teoría puesta en la práctica. ¿Sí? Entonces, podemos tener profesores no sé, de ingeniería, de lo que quieras, pero nunca tocaron una herramienta. Pero en la teoría te lo explican perfecto y son excelentes maestros, pero nunca tocaron una herramienta. Entonces, haber estudiado algo, haber aprendido algo y ponerlo en práctica y validarlo, eso creo que es un saber adquirido. Yo me quedo con eso. Yo hasta hoy lo que he podido aprender lo trato de llevar al campo con todos los errores posibles y los acepto y seguimos aprendiendo. Entonces, no invalido la educación, al contrario, lo que no... un poco la pregunta iba a eso. Creo que ser universitario y ponerlo en práctica como lo haces tú, que te conozco, es extraordinario, pero no todos lo hacen. Y conocemos gente que a lo mejor por tener una carrera universitaria se cree superior a alguien que está emprendiendo o está poniendo en práctica otros saberes, ¿no? Es que eso es un poco eso, por eso te lo quería decir, porque, o sea, te lo quería comentar, porque al final yo conozco a muchísima gente universitaria, no universitaria, y la sociedad, digamos, que hoy en día está tendiendo a hacer esos sesgos que a mí personalmente no me gustan nada, por lo que te comentamos, ¿no? Al final, mira, también mi padre, por ejemplo, que Agustín lo conoce, mi padre no tiene carrera, nunca estudió una carrera, pues es autónomo, es emprendedor también y en su vida hizo muchísimos trabajos. Pues para mí es la persona más sabia, la que más me enseñó, muchísimo más que cualquier profesor que haya tenido en cualquier asignatura y tuve profesores buenísimos. Pero es que mi padre tiene una sabiduría popular, tiene unos conocimientos, lee mucho, es una persona súper culta y al final a mí, una conversación con mi padre, por ejemplo, de temas... cualquier tema que te puedas imaginar me llena mucho más y aprendo muchísimo más muchas veces que yendo a ver, pues eso, a un doctor explicándome la teoría de cualquier cosa que te imaginas, ¿no? Porque sabe de lo que habla, tiene una experiencia previa, estuvo ya en muchas situaciones, por ejemplo, desempeñó muchos puestos de trabajo, cuando te da consejos sabes que te los da porque él ya vivió esa situación y es que eso es impagable. Es un poco lo que tú comentas, ¿no? Creo que sí, pero me parece que hay un dato relevante para quien lo pueda ver, es que estás preparado para escuchar y para aprender con todo lo que tú tienes de títulos. O sea, para mí es más relevante. Tu padre nunca va a dejar de contarte lo que hizo, nunca va a dejar de explicarte lo que sabe, porque es el amor de padre, te lo va a contar. Pero tienes hijos distintos que pueden decirte, ¿qué me vas a decir tú si yo soy un doctor en biotecnología, si yo estoy estudiando, si yo pertenezco? Creo que la habilidad de ambos, ¿no? O sea, primero es su aprendizaje y su generosidad contándotelo,
y tu capacidad de poder recibir eso con total humildad, sin poner por delante lo que tú estudiaste y las pestañas que te has quemado para decirle a él que él no sabe nada. No sé si me explico, o sea, creo que Totalmente, sí. esa sinergia se tiene que dar. Si no se da esa sinergia y todos vivimos, yo he tenido personas al lado que me han dicho, a mí no me hable de la experiencia porque para mí la experiencia no vale nada, invalidando cualquier tipo de situación. Y he tenido personas súper agradecidas por el solo hecho de conversar una experiencia que alguno vivió y te lo estoy contando porque lo viví y ojalá no te pase. La humildad ante todo, escuchar y entender que no podemos validar por un título. No, para mí la experiencia por sobre todo, porque la experiencia habla de la humanidad, habla de vos como ser humano habiendo vivido y en un contexto, porque eso también hay que ponerlo. Tu padre en un contexto X vivió ciertas cosas, las adquirió, las asumió y te las está contando. Y tú las vas a trasladar a otro contexto. Y a lo mejor no te sirven y no son válidas, pero las tomas, las dejas ahí. Cuando dice el más sabio, yo creo que la gente que más experiencia vive es la que más sabe. ¿Qué más sabe el diablo por viejo que por diablo? Que por diablo. Eso sin duda. Después está en el otro, ya te digo que creo que es un 50 y 50. Yo he tenido, y creo que te lo he contado, Isaac, he tenido la oportunidad y la gran, no sé, hablábamos de suerte, que no la concibo como tal, pero si la ponemos en el plano de la suerte, me he rodeado de gente increíble, de gente que me ha aportado muchísimo aprendizaje. Son todos maestros, de lo bueno y lo malo, de lo que no tengo que hacer hasta lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, no puedo evitar que esta persona o esta situación me haya dejado un aprendizaje. ¿Sí? Podría nombrar un montón. En todos mis proyectos siempre he tenido algún mentor, siempre he tenido alguna persona que me ha puesto varias piedras y siempre he tomado la actitud y he aprendido a mejorar esa actitud de por algo está acá esa piedra. De algo tengo que sacar de acá, porque si no, digamos, si no resuelvo esto ahora y me escapo de esta situación, cuando ingrese en otro proyecto, voy a volver a encontrar esto, porque esto es así, el universo es así, te lo va a volver a poner hasta que lo aprendas. O lo resuelvo acá o lo voy a seguir teniendo toda la vida. Esto es mira, es un concepto, este concepto vital que estamos comentando. A mí, por ejemplo, me pasó, yo cuando estaba haciendo la tesis, cuando hacía protocolos en investigación, al principio me frustraba mucho, cuando tenía poca experiencia, porque no me salían bien, por ejemplo, ¿no? Y a medida de hacer muchísimos experimentos muy distintos, pues ya vas viendo dónde pueden estar los posibles fallos, ¿no? Identificas a lo mejor los pasos cruciales donde puedes fallar, ¿no? Entonces es muy curioso, a medida de que vas ganando experiencia, vas afinando el ojo, luego aunque utilices técnicas nuevas que no hayas hecho nunca y sea la primera vez, ya identificas dónde puedes fallar, ¿no? Entonces al final fallar está muy bien, de hecho lo comentamos en algún episodio, que equivocarse no es malo, o sea, todos nos equivocamos y de hecho lo más importante en la vida es equivocarse, porque vas a sacar una lección y un valor súper importante. ¿Qué pasa? Que si todo lo que hacemos sale bien a la primera, restas valor. Y cuidado, hay que disfrutar mucho cuando las cosas salen bien, pero hay que también saber aceptar que las cosas no siempre van a salir bien. Realmente el valor de la experiencia es, por ejemplo, un mecánico te aprieta un tornillo del coche y te puede cobrar 200 euros, aunque tarde 5 minutos. ¿Realmente qué te está cobrando? ¿El tiempo que tarda en apretarte el tornillo o todo el tiempo que empleó a nivel de experiencia en saber el... Sí. Claro. Dijo una amiga dentista algo muy similar, o sea, son 5 minutos, te quito un dolor que me costó 6 años aprender a quitarlo. Claro. Y te enoja porque te cobro... No me pasó a mí, por el contrario, para mí esa medicina es tremenda porque yo le tengo pánico a los dentistas, pero que uno le da valor a eso, ¿no? En 5 minutos me lo quitaste, pero ¿cómo me cobras tanto? Pero 6 años estuve para hacerlo en 5 minutos. Y además que nosotros deberíamos dar más valor a que tarde, no a que te cobre ese dinero por 5 minutos, es a que te está tardando 5 minutos nada más. En vez está de todo relacionado al dinero semana. igual, está todo relacionado. Sí. A veces quienes más cobran valor percibido por el resto es mejor y no es así. El servicio no está relacionado al costo, al precio, en absoluto. Está relacionado a la dedicación, a la moral, a la ética laboral.
el servicio es eso. Luego te puedes encontrar mejores presupuestos que otros en función del espacio, de cuestiones, me estás cobrando mucho más por otras cuestiones que nada que ver tiene con lo que hubieras hecho en un garage, hubieses hecho el mismo trabajo a un menor costo. Pero claro, montaste una nave que eso tiene que pagarse. Sí, sí. Al final estamos también tocando un concepto que a mí me encanta, soy un tremendo enamorado del concepto del tiempo. O sea, al final el tiempo es lo único que no podemos recuperar en la vida, es cierto, porque el tiempo, por desgracia, pasa hacia adelante, nunca lo podemos volver atrás. Yo creo que jamás podremos volver, bueno, jamás. Vamos a dejar esto entredicho, que igual dentro de X años viene un físico y me lo desmonta, ¿no? Con científico delante no podría decir nada al respecto. Cuidado. Fíjate sobre el tiempo lo que dice él, por ejemplo, de 5 minutos un dentista. Deberías de estar agradecido de que tardase solo 5 minutos de tu tiempo en... De hecho, a mí me gusta muchísimo cuando, por ejemplo, hacemos estas charlas, ¿no? Quedamos aquí, 3 amigos, hablamos, porque os estoy dando, todos nos estamos dando algo que es súper valioso, que es nuestro tiempo. Estamos decidiendo invertirlo en esta charla, charlando aquí, tomando una cerveza tranquilamente, cuando podríamos estar en cualquier parte del mundo haciendo cualquier otra cosa. Y sabemos que este tiempo que estamos empleando no va a volver. Y estamos decidiendo compartirlo, ¿no? Pues por eso yo me siento, cada vez disfruto más. Por ejemplo, mira, os voy a contar una cosa también. Mi abuela es una persona también mayor y cuando voy a Tineo y estoy con ella lo disfruto muchísimo y cada vez más, porque ese tiempo, sé que es un tiempo que no sé cuándo se va a acabar, espero que en muchos años, pero cada vez que estoy con ella lo disfruto, o sea, disfruto hasta los silencios. Simplemente estar ahí es una cosa mágica, o sea, es la magia del tiempo. Por eso os digo que a mí es un concepto que filosóficamente hablando me encanta y probablemente, bueno, vamos a traer físicos al canal que nos podrán dar lecciones absolutas de lo que es el tiempo, ¿no? Pero, y nos van a contar de la cuarta dimensión encontrada, supuestamente, que de tesseractos y... Pero ¿entendéis lo que os quiero decir? Sí, ¿no? claro que sí. Nos han vendido que la búsqueda del éxito, y creo que también lo hablábamos antes, la búsqueda del éxito estaba relacionada a ciertos logros, pero nunca se habla del capital tiempo. ¿Sí? Cuando hablamos de qué tienes, si le preguntas a una persona y hablamos de números, te va a decir, te puede hablar de euros, te puede hablar de empresas, te puede hablar de títulos. Nadie te va a decir, tengo 24 horas libres al día. Nadie. No existe esa frase. Yo no conozco un ser humano que me haya dicho, ¿qué tienes? No, yo tengo 24 horas al día. La persona más envidiable del mundo es quien tenga esas horas y las viva como quiere vivirlas. Pero no, claro, no, nos empezamos a comprometer con trabajos y con proyectos y a adquirir, no sé, bienes y esos bienes te llevan a círculos y esos círculos te llevan a cada vez más y a pertenecer. Y nos vendieron esa historia. Y yo creo que si nos hubiesen contado que realmente algo que no vuelve es el tiempo, hubiésemos elegido mejor con quién compartirlos, con quién, sí, disfrutarlos, cómo elegir nuestras vacaciones. Creo que Elon Musk hace poco elogiaba a un chico que había hecho un cuadro, lo voy a decir muy burdamente, donde en el cuadro explicaba perfectamente, por ejemplo, hablaste de tu abuela, cuántos veranos le quedan, cuántas navidades, cuántos reyes le quedan. Pocos le quedarán, ¿no? Si el tiempo dice que una persona vive promedio 80 años, bueno, le quedarán pocos. Bueno, ya lo sobrepasó. Perfecto, ¿no? Eso sin duda. Saludo, Tata, sí, y porque en Tineo se vive mucho. Exactamente. Será por el agua. Se vive más, se va por el agua, pero en el promedio de vida que tenemos no entendemos que nos quedan a lo mejor a nosotros 30 navidades. Y no entendemos con quién hay que pasarlas. Y yo personalmente identifico que el tiempo es valioso cuando... Así como aprendemos de lo que hicimos y cómo lo mejoraríamos, esto que llamamos error, sino es una experiencia mejorada. Es una experiencia, ¿cómo la haría mejor? No es un error, es lo que viví para hacerlo mejor. Yo hay navidades que las convertiría en otra cosa, las hubiese hecho mejores, pero sin duda. Hay tiempos que los hubiese pasado con otras personas, hay tiempos elegidos que no los elegí de la manera adecuada porque no entendía lo valioso que era el tiempo. Si yo tuviera que, de hecho se los conté esta anécdota de este chico a mis hijos, se lo conté. Entienda que hay personas que tienen menos tiempo que otras y entiendan que eso es valioso.
hay posibilidad, tienen más posibilidad de elegir los jóvenes, los chicos. Si con 10 años les enseñás, y si desean hacerlo, y si prefieren hacerlo también, ¿no? No están obligados. Pasar más tiempo en donde quieren, eso estaría mejor. De hecho, hay una película que se llama In Time, no sé si la visteis, y a ti ya te lo comenté alguna vez. Es una peli, no tiene muy buenos actores, eso sí, pero el concepto es buenísimo, porque el concepto es precisamente este. Tú hasta los 18 años tienes todo el tiempo del mundo, o sea, es decir, vives normal y corriente, pero cuando cumples los 18, en el brazo empieza a salir un contador y tú trabajas por tiempo, digamos, ¿no? Entonces, en vez de... no hay dinero, el tiempo es el único dinero que hay. Entonces, tú haces cada trabajo que hagas, te pagan en tiempo y cuando ese contador llega a cero, te mueres. Y es una película social buenísima. De hecho, a ti te va a gustar mucho, te recomiendo que la veas. Sí, ya me está gustando el concepto, está buenísimo. Y lo que hacen es que separan las ciudades, o sea, las ciudades, las regiones, precisamente por tiempo. Las aduanas te pagan, o sea, tienes que pagar tantísimo tiempo que nunca vas a poder llegar a ascender y llegar, por ejemplo, donde están los multimillonarios, porque tendrías que pagar tantísima cantidad de tiempo que te mueres. O sea, es imposible. Entonces te segregan de una manera que la persona que por desgracia haya nacido, por ejemplo, en un barrio bajo, jamás va a poder llegar, no va a medrar en su vida, no va a ascender, no va a poder llegar digamos, a la ciudad, a la mejor ciudad, ¿no? Entonces es una película muy buena. De hecho pasa, no te voy a hacer un spoiler, pero pasa un suceso en el que una persona aparentemente sin ningún tipo de posibilidades le surge una oportunidad, ¿no? Entonces es una película social. Ya te digo, es un concepto buenísimo. Los actores, por desgracia, pues no son muy buenos. La tengo aquí, sí. Está mi amigo Justin Timberlake, que no es ni buen cantante ni buen actor, a mi modo de ver. Oye, pero bueno, no tiene tan malos actores, ¿eh? Para... Estoy viéndolos aquí. Bueno. Cualquiera que nos esté oyendo, yo ya te digo, Lucas, cuando puedas verla, porque te va a gustar, sí, y la recomiendo. Precisamente aquí, cuando vi esta película, fue donde también empecé un poco a darme cuenta de lo que es el tiempo, ¿no? Y me marcó bastante. Bueno, a mí me pasa con esto que te decía que leí, digo, hay que empezar a elegir cada vez mejor. Lo único, digamos, la única certeza que tenemos es que vamos a dejar este plano en algún aspecto y lo que te decía cuando vinimos a vivir acá, me encontré con esto sin saberlo, que tenía tiempo y empecé a elegir mis espacios, mis compañeros, mis nuevos amigos, mis relaciones, mis momentos, y es único, de verdad es único. Y dejas de luchar por el adquirir cada vez más, el poseer cada vez más, que ese poseer te hace preso porque es infinito poseer, en definitiva. Y lo único que no tenemos, digamos, infinito es el tiempo. Me encuentro con eso, yo creo que estoy mejor que antes. O sea, si tuviera que hacer un balance, me encuentro con más tiempo. Obviamente la disyuntiva importante es qué hacemos con ese tiempo, pero ese es otro problema. Es como, yo te doy dinero, ¿qué haces con ese dinero? Es otro problema. Tienes un problema a lo mejor si no lo sabes administrar. Bueno, hoy a mí me toca administrar cada vez mejor el tiempo con el que me encuentro y me encanta. El problema de mirar hacia el pasado es que en ese momento tú creías que estabas haciéndolo bien con el tiempo que tenías. Se aprende de eso. La experiencia otra vez. La experiencia. A ver, en uno de mis trabajos que tuve, cómo evolucioné, fue, y me fue muy bien. Esta analogía que hago tiene que ver con esto, con hacer una T, poner lo que había hecho en el día, por qué había logrado lo que había logrado y por qué no había logrado lo que había logrado. Y cruzaba información y decía, si acá con estos perfiles eran clientes, ¿no? Yo les vendía teléfonos en ese momento y eran iguales de perfiles. Y analizaba qué no había hecho y qué había hecho con cada uno. Y entendía perfectamente un patrón y decía, listo. El patrón perfecto para venderles y evolucionaban eso y me fue, por suerte, muy bien. Como la hipótesis perfecta. Bueno, como... Entonces, ese ejercicio que hacía, que lo sabe mi pareja de la vida, que es Lu, lo sabe perfectamente. Yo hacía ese trabajo que llamarme una agenda increíble, me acuerdo. Me sirvió después para entender lo mismo. Lo que no hice bien, no es que está mal, o sea, o el resultado de lo que hice no lo esperaba, no me gustó, no me atrae, no era lo que esperaba. Bueno, lo pongo, lo escribo y busco mejorarlo.
es imposible hacerlo perfecto y es verdad que carece de valor lo que nos sale automáticamente de una muy bien. Es muy raro que suceda eso. Yo creo que no existe un proyecto madurado, consolidado, que se determine que está bien, que salga en una acción. No lo veo. Se aprende de todo lo que vamos haciendo. Y lo vemos en la naturaleza humana. El niño no se levanta un día y dice, hoy camino. ¿Cómo empieza? Instinto. Con instinto, sí. Apoyando, fortaleciendo toda la zona media, cateando. No es lo mismo. Esto es emprender yo creo que está todo reflejado en la naturaleza. Ahora, llegados a este punto que ya fuimos comentando un poquitín, pues eso, conceptos tan interesantes como el tiempo, la experiencia, a mí me gustaría saber cómo surgió la idea, por ejemplo, de montar tu empresa, ¿no? Bien. Porque hemos comentado alguna vez que al final tu empresa en parte te representa los valores que tenéis. Sí. Entonces, cuéntanos un poco cómo surgió la idea. En principio es un proyecto bastante raro de cómo comenzó. Yo a los 19 años, 18, monté mi primer local de Action Sport, de marcas relacionadas a lo que me gustaba. Había trabajado en una tienda un tiempo y nada, la verdad que me había gustado mucho esa idea y puse mi local a través de unos amigos y una conexión y bueno, nada, detalles. Luego de eso no me fue muy bien, honestamente, porque en breve, a los pocos, creo que 2 años, llegó un monstruo del rubro y nada, fue una gran competencia y casi todos tuvimos que cerrar, los que éramos muy pequeños, emprendedores, tuvimos que cerrar. Pero quedé relacionado con el rubro, pero me apasionaba, obviamente que eso estaba dentro de mi ADN. Tiempo después, diferentes proyectos en el medio que realmente hicieron que mi economía cambie muchísimo para bien y haber generado muchos recursos. En el medio tenía un proyecto donde trabajaba con Fer, con mi hermano, el más chico de los varones, y ya en ese momento yo le había regalado una tabla de skate, lo que fuera. Él incursionó muchísimo, generó muchísima cultura del longboard en ese momento, no tanto del skate. Se empezó a meter y le empezó a gustar muchísimo, qué sé yo, y yo vi realmente una posibilidad de vincularnos y de empezar a hacer algo con eso. Lo logramos, empezó como una distribuidora de tablas, de ruedas, de eso pasó un local, lo estoy simplificando, la verdad que tiene detalles muy, muy ricos, pero lo simplifico. Nos juntamos, nos asociamos para que eso madure. Un día pensando en que ya no podíamos distribuir porque las reglas del juego cambiaban en función de la marca a la que tú le distribuías. Un día Argentina es muy complejo, un día, no sé, tenías un markup, al otro día tenías una tasa de interés que ese markup te lo borraba en una semana, o sea, tenías negocio, no tenías, era realmente una situación muy compleja. Entonces entendimos, nos sentamos y le digo, mirá, vamos a tratar de monopolizar esto, porque si no tomamos nosotros las riendas de alguna manera, y la única forma era creando una marca, donde podías manejar tus precios, tus proveedores, tu calidad, tu posicionamiento de mercado, etc. Todo lo que significa, claro, pero para eso hay que tener economía, o por lo menos, de alguna manera, una seguridad de que lo puedes proyectar a un mediano plazo. Y así comenzó el plan, comenzamos con 1000 camisetas, como le dicen acá, nosotros en Argentina le decimos remeras, participando en muchísimos eventos de Action Sport relacionados específicamente al longboard que Fer lo practicaba en ese momento, que era Chile, no sé, Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, etcétera, etcétera. Haciendo eventos en Argentina, posicionamiento de marca muy bueno, una muy buena estrategia de marketing en ese momento, con muchísima inversión, por supuesto, y con muchísimo trabajo de producción y de desarrollo del producto. Enfocados en no tocar, como dicen acá, un duro, hasta tanto no ver resultados. Y así fue estar años y pasar. Teníamos una posibilidad que era poder montar lo que tenemos hoy en un minuto. La verdad que lo podríamos haber hecho en el sentido, no en un minuto, suena ostentoso. Es decir, teníamos los recursos económicos para poder tener
en un momento una nave y lo que quisiéramos en ese sentido. Pero fue progresivo, realmente progresivo, porque la diferencia con lo que sucede acá, que te puedes endeudar a muchísimos años, a 20 años, a 30 años, así no, así es tu capital que está en riesgo. Y en ese momento, quien ponía el capital era yo, entonces trataba, obviamente, de administrarlo de la mejor manera. Y eso tuvo un efecto muy interesante, que era cuidar el detalle, ¿no? El paso a paso. Y fuimos creciendo realmente con una economía muy sólida y nos ayudó. Fue una estrategia casi obligada, ¿sí? Porque obviamente no podíamos tomar decisiones, lo que hablábamos antes también, ¿no? Que te lleva muchas veces al fracaso, considero yo, entre tantas cosas que pueden serlo. Una es que ese riesgo asumido en relación a tu posibilidad es demasiado alto. Entonces eso hay que tenerlo muy presente. Cuando vamos a dar un paso adelante, es que ese paso pueda ser un error y poder hacerlo otra vez, y que ese error y poder hacerlo otra vez. Entonces, si me puedo equivocar 10 veces y que no me pase nada, perfecto. Ahora, si en el primer error me quedo sin proyecto, es complejo. Sí, que si vas sin pasos, o sea, si vas por pasos, te caes del séptimo al sexto, no te caes de golpe. Sí, sí. Es eso. Pero, y ese es un lindo ejemplo para quien pueda tomarlo de verdad, es con lo que tengo, distribuyo las decisiones en función del capital. ¿Podría haber hecho 10.000 camisetas ese mismo mes? Sí, lo podría haber hecho. Era un error, sin duda. Y no había proyecto seguramente. Entonces, si tuvieras que dar, por ejemplo, un consejo a alguien que nos esté escuchando y le apetezca aprender, o una serie de consejos o tips que a ti te hayan funcionado, además de este, ¿cuáles serían? Generales, ¿eh? Consejos en general, lo vuelvo a decir siempre que charlo con amigos y con gente que emprende también, y amigos profesionales que le ha ido muy bien. Es todo relativo al presente y al contexto que tengas, ¿no? No es lo mismo asumir un riesgo a los 18. El mismo ejemplo que te puedo poner a los 18 años, trasladado a los 40, ya no es lo mismo. Porque la capacidad, lo que antes hablábamos de dinero, acá es tiempo. ¿Sí? La capacidad de recuperación de cualquier error que cometas a los 40 no es lo mismo que a los 18. Económicamente, socialmente, moralmente, no es lo mismo equivocarse a los 18. Entonces, yo para cualquier chico que quiera emprender de 18, 20, es el momento. Es el momento. Pero es el momento en cuanto a contexto. Después las variables son las que hay que controlar. Y las variables depende del negocio, depende del proyecto. Hablábamos estos días de rentabilidad. Yo creo que pensar en rentabilidad en un proyecto y relacionarlo a la idea es un error. La idea es una cosa, la rentabilidad es en función de un montón de variables. Entonces, si la idea creemos que va a funcionar o no va a funcionar, es puesta en práctica, ¿sí? Y para ponerla en práctica hay que tener muchísima información hoy en día. Y hoy, a diferencia de lo que cuando emprendíamos a los 14, 15, 16, 20 años en Argentina, hoy hay información al alcance de la mano. Hoy hay muchísima información. Quien no quiera hacerse en su información está cometiendo un error. Hoy tienes todo para entender si tu negocio en parámetros normales puede llegar a funcionar o no. Cualquier estudio de mercado lo tienes inmediato. Luego lo puede hacer más complejo, por supuesto. Pero todos sabemos que hoy, con cualquier herramienta, tienes un estudio de mercado más o menos de lo que quieras emprender. Llámese, no sé, nosotros tenemos tiendas, no tenemos tiendas, sino le vendemos a tiendas que ya están montadas hace mucho tiempo. Si yo tuviera hoy que montar una tienda, ¿sí? Yo no lo haría. O sea, no hay estudio de mercado que me marque que una tienda funcionaría. Además, claro, hay muchas... O sea, un ejemplo, es una... ¿Cómo no? Es un multimarca, una tienda exclusiva de una marca, solo lo sostienen las marcas multinacionales que la tienen como imagen de marca en los puntos de venta estratégicos. O sea, es inviable tener una tienda This is BP física solo de no es rentable, no es, o sea, si es por rentabilidad, no. Es imposible que
cuando una tienda que compite con, digamos, si enfrente me ponen una tienda que tenga 20 marcas relacionadas a los Action Sport, tienen 20 posibilidades con 20 artículos en 20 variables versus la mía, que yo tengo que acertar perfectamente en que te guste específicamente lo mío. Y que la gente va a lo conocido también. Porque Además, todo... pero vamos a suponer que vamos a valor de marca, vamos a suponer que en valor de marca estamos Quicksilver. ¿Sí? Si enfrente tiene una tienda que tenga Volcom, Quicksilver, Billabong, Vans, DC, Stussy, etcétera, etcétera. Yo como consumidor estricto que soy, no entro a Quicksilver, pero ni cruzo. Puedo llegar a ver algo que busqué y que me gustó de la marca. Pero si tengo que hacer un regalo en Navidad, entro a esta tienda. No hay opción. Al final tienes un abanico mayor No hay opción. de productos. Sí, sí, sí. Claro. O sea, hay marcas que triunfan, no marcas, hay, sí, que triunfan por posicionamiento no de marca, sino de espacios. Todos sabemos que Inditex es dueño de muchísimas marcas. Y tú caminas por Uría y tienes 7 tiendas o más, creo, o por cualquiera de los centros comerciales importantes, tienes muchísimas tiendas de Inditex con diferentes nombres. Entonces eso no es posicionamiento de marca, es posicionamiento de espacio, es share directo sobre el centro comercial. Entonces, si tengo 1 millón de personas que van a comprar, en definitiva, el ticket que sale de esa tienda comercial o de cualquiera va a decir Inditex. Que incluso se hacen una competencia entre ellas mismas, porque es que por supuesto. Se hacen la competencia entre ellas. Pero es la mejor estrategia. Al final, tú eres tu propia competencia. Sí. Depende de los objetivos, sí. O sea, me refiero en términos, digamos, de... económicos. Es una estrategia... Desconozco en detalle, ¿no? Pero se supone que sí. Se supone que si en Oviedo va a haber un centro comercial que va a tener, no sé, la concentración del consumo para una fecha específica y en esa concentración de consumo la concentración de espacio es mía, es una cuenta nomás que hay que hacer. Yo tengo ahora 2 curiosidades que creo que una nunca te pregunté. ¿Por qué el nombre This is VP? Sí, ¿qué significa? Significa esto es VP. Esto es VP. En español, ¿no? Esto es VP. This is VP en inglés. Boards Paradise, paraíso de tablas, fue una tienda que tuvimos con Fer, que era una tienda increíble, que era un paraíso de tablas. Teníamos, no sé, cientos de tablas colgadas, de skate, de longboard, con todos sus accesorios, lijas, grip, ruedas, tracks, bueno, todo. Y cuando estábamos por lanzar, esto fue en la época de tener la distribuidora, teníamos la tienda increíble, se llamaba Boards Paradise, BP. Todo el mundo que iba a comprar a BP, voy a comprar a BP, voy a comprar a BP. Entonces, cuando quisimos patentar la marca para hacer las primeras camisetas, siempre fuimos muy metódicos en eso, tratamos de serlo, era, bueno, patentemos primero, luego, cuando lo hicimos, British Petroleum, no, sí. Es que cuando dijo lo de BP se me vino a la cabeza la de... Es que lo hicieron bien, nos bloquearon, nos dijeron que no, pusieron objeciones en el patentamiento en diferentes rubros, ¿sí? O categorías. Nos dijeron que no y teníamos que inventar algo y salíamos, hay un número mágico para nosotros que es el 11, salíamos el 11 del 11 del 11, ¿sí? El lanzamiento, y teníamos que poner un nombre. Y esto es VP, esto es VP, y si esto es VP. This is VP en inglés, porque siempre proyectamos que sea una marca de verdad, honestamente, con llegada internacional. Pensamos siempre en un nombre en inglés. Entendemos que eso a nivel internacional tiene mayor alcance. Y nada, lo propusimos y se pudo. Entonces quedó tan simple como This is VP. Que luego, entendiendo, lo haría distinto. Es un nombre largo. Tuvimos que generar camisetas con la fonética VP, o sea, para que se entienda cómo se pronunciaba, no encajaba bien, bueno, había cosas que, al igual que nuestro isologo original no era el más adecuado, y Fran Cavalone, que es un crack, nuestro director de arte,
generó lo que soy, este logo que es como un corazón, como ¿no? un corazón, sí, es una B y una P. Pero ¿sí? en forma de corazón, parece ¿no? un corazón, sí. Rompió con lo que había antes y creo esto que es increíble. Tiene muchísima llegada, mucha facilidad de construcción de marca dentro de un producto, de bordar, de hacer. Pero bueno, así se formó DCVP como nombre. Bueno, y Frank, que lo nombré antes, es vital, fue vital en este desarrollo y en este presente de la marca. ¿Recuerdas el primer diseño que hicisteis de camiseta? Recuerdo, no sé si el primero, recuerdo uno de los primeros, qué buena pregunta que hiciste. Uno de los primeros que más me llamó la atención de la colección esa, tuvimos una primera colección en 2011, que dentro de ella está una banana, ¿sí? Que es, en esa época había un truco, no quiero equivocarme, espero, que se llamaba Slice, y esa banana hacía referencia a ese truco por el patinar, ¿no? Por el patinarse, ¿no? Y es una banana que formaba el corazón cuando desplegaba no sé cómo se le dice, bueno, abrías la banana así y se desplegaban y quedaba una B. Y eso me llamó muchísimo la atención, ahí entendí que estábamos ante un creativo increíble. Sí, y después el logo. Nuestro isologo es increíble. Verlo en una que se llama San Diego, por California, por San Diego, y nos pareció increíble eso, sí. El año que viene, que es el 15 aniversario, podéis sacar una reedición. Para el 10 sacamos muchas, sí, hicimos algo muy interesante. Sí. Bueno, tenemos pensado con Max, que es nuestro responsable de producto dentro del equipo de producción, tenemos pensado hacer un relanzamiento de algunos artes muy buenos, muy emblemáticos. Tenemos una serie, por ejemplo, de pizza, o sea, hay algunas porciones que están dibujadas también muy buenas. Bueno, hay un montón. La verdad que hay una que me gusta mucho, que la tengo en un cuadrito, que es una jarra de cerveza. Raro, ¿no? O sea, sí. Isaac, que me conoce un poco más que vos, ¿no es cierto? ¿Qué podrá decir? Bueno, ya se ve en la cámara. No. Salud. Pero sí, esa es un gran arte de Fran. Yo te quería preguntar también otra curiosidad. Bueno, también para quien no lo sepa, Lucas es el capitán de nuestro equipo, como a mí me gusta decir, de nuestra familia de pádel. Vamos a mandar un saludo aquí al equipo de Drive Padel. Yo te quería preguntar, ¿alguna vez pensaste, por ejemplo, en meterte en alguna cosa de pádel, en hacer diseños específicos, a lo mejor como una distribuidora de marca de ropa deportiva pero enfocada a pádel o hacer alguna cosa con el pádel? Porque me extraña mucho, conociéndote, a ti que te gusta mucho emprender y que te gusta muchísimo el pádel, que no te haya pasado un poco por la cabeza a lo mejor transicionar o incluir dentro de tu marca alguna especie de guiño. Bien. Cuéntanos un poco. Relativo a la marca, no, imposible, porque nuestra marca está súper definida en el Action Sport. Es imposible, inviable. No tiene nada que ver con este deporte, que es un deporte diferente, completamente diferente. El riesgo de este deporte puede ser que nos peguemos nosotros cuando vamos a una misma bola, pero no tiene nada de deporte extremo. Sí que me apasiona y me encanta y lo encontré acá y no lo pensaba. Yo hace 5 años que estoy acá y empecé a entrenar como para hacer algo en pandemia y me gustó mucho. Tenemos Diego, mi cuñado, tiene una gran trayectoria en esto y en el mundo del pádel y en la parte educativa, y tiene un club muy relevante en Asturias y es una persona también bastante reconocida a nivel internacional en el pádel. Y hemos fantaseado con la idea, está bastante madurada, honestamente, pero creo que todo lleva su tiempo, ¿sí? Pero sí que he pensado muchísimas veces en emprender algo relativo al pádel, relacionado al pádel. ¿Qué me sucede? Que encontré un espacio lúdico, un espacio de ocio, y no quisiera corromper ese espacio que a mí hoy me llena desde otro lugar. Entonces, si yo me encontrara en este espacio vinculándome desde un negocio, desde un proyecto, no sé si lo haría de la misma manera, no sé si aprendería a hacerlo de la misma manera.
Es lo único que hoy lo tengo ahí muy en stand-by y que sé que lo tengo por eso, porque si no ya estaría existiendo por mi impronta de emprendedor, lo hubiese hecho sin ningún problema. Es lo que yo ayer te contaba de los videojuegos, que Literal. no me gustaría programar videojuegos porque es como mi hobby y no quisiera corromperlo de... Lo lúdico. Sí. Lo lúdico, que vas a terminar odiándolo. Entonces, me encuentro, tengo esa ambigüedad en donde algo me impulsa, ¿sí? Tengo ese impulso de generar un cambio en algunas cosas o lo que yo consideraría que estaría bueno. Pues también... La chaqueta, por ejemplo, esta que hicimos para el equipo. Sí, hay que decir que es una chaqueta buenísima para el frío, vamos, yo la estoy poniendo todos los días. Sí. Es una chaqueta que somos 30 y creo que ya deben ser 70 la que hemos entregado. Además, Drive Paddle es DP y lo vuestro es BP. No, pero por el lado del proyecto de DVP no, porque nada tiene que ver con la filosofía de la marca. Te lo preguntaba también porque... Y el propósito tampoco. El otro día leí una entrevista de un gamer que decía un poco eso, ¿no? Al final los gamers se meten, pues eso, viven de probar videojuegos o ser competitivos en videojuegos, es su forma de vida, ¿no? Y él decía que hacía tiempo que no disfrutaba jugando. Claro. Al final, como es su trabajo, ya lo hace por rutina, ya pierde esa magia, digamos, de, pues eso, ¿no? Como, ¿qué hacemos hoy? Vamos a echar un partido de pádel. Y es como un momento de desconexión donde apartas tu trabajo y vas a divertirte. Si eso también es tu trabajo, al final, bueno, depende cómo lo gestiones o cómo se gestione, es complejo. Yo lo veo con los streamers, por ejemplo, que juegan a videojuegos. Digo, al final estás trabajando, estás pendiente de la gente, no estás disfrutando. Bueno, o sea, disfrutarán de, digo, streamers, como puedo decir cualquier otra cosa, ¿eh? Al final no están más pendientes de la audiencia que del videojuego. Esto que hablábamos antes, en el tiempo que tenés, ¿cuánto dedicás a...? Si bien vos contabas, Isaac, antes que lo que hacías, además de generarte ingresos, también tracciona por el lado de tu pasión. Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad de trabajar de lo que le apasiona. Entonces, si vamos al revés. Vamos a suponer que yo encuentro una pasión que hoy, por ejemplo, representa un espacio donde tengo amigos, donde voy, juego y la paso bien. ¿Por qué corromper eso? ¿Por qué romperlo? No encuentro el lugar. Pero no dejo de ver un espacio. A mí me pasa en mi mente emprendedora y en esta visión que tengo habitual de ver todo como un negocio en general o ver qué podría hacer con eso. Sí, cada vez que voy a algún lugar encuentro algo para opinar, encuentro algo para ver y digo, acá podríamos hacer esto. Pero nada, ese impulso hay que calmarlo, sí, frenarlo un poco, calmarlo, apaciguarlo y disfrutar y dejar que fluya y pertenecer a un espacio sin que seas tan protagonista, donde sos uno más de todos y el protagonista es el club, el espacio, el encuentro y no uno generando algo, porque eso, no sé, es lo que me frena un poco. Habría que saber hacerlo, no digo que esté bien lo que digo, ¿no? O sea, lo que yo hago, sino que por ahí hay gente que lo puede hacer perfectamente y puede participar Pero bueno, en mi caso el proyecto que está visible, ya está hablado con creativos y todo, con Diego, está frenado de alguna manera, creo que por eso. Que es curioso lo que comentabas ahora de las marcas, de no salirte como de tu ámbito, porque yo, por ejemplo, pienso en Red Bull, que está metida como en deportes extremos, pero luego tiene equipos de fútbol, de Fórmula 1, Sí, bueno, es un gran ejemplo para nosotros, su filosofía y su cultura. Desde su forma de invertir en el marketing, por ejemplo, extraordinaria, un 35% de los beneficios. Porque al final eso es marketing, eso al final. Sí, pero uno tiene que ser honesto. Nos ha costado muchísimo a nosotros sostener. Imagínense una marca de Argentina, de Rosario, de una ciudad del interior, tener hoy la relevancia que logró tener en el país, generando el valor de marca que generó. Habiendo sido tan exigente en el inicio de hacia dónde ir y cómo conducirse y no corromper eso. Siempre lo hablo con amigos, pero ustedes cómo no le venden a tal, podríamos haber vendido mucho más, pero no queríamos venderle a tiendas que no tengan el perfil, teníamos muy claro
el perfil de cliente al que buscar. Y esto es lo mismo, es no porque haya un negocio potencial vamos a corromper la identidad de marca y lo que somos nosotros. A mí no me representa, por ejemplo, el pádel como me representan los Action Sport. O sea, la tabla o lo que... No soy, o sea, no sé si me explico. Sí, sí, sí. No podría contarle a cualquiera de mis clientes con los que comenzamos hace 13, 14 años, contarle esto. O sea, decirle, no, traigo, no lo veo. No tendría justificación porque simplemente te gusta el pádel. No existe. Sería forzado. No existe con ninguno, no existe. Sí, no, sí. No hay lógica, no hay coherencia. Entonces, no es todo un negocio. No es todo un negocio. Y eso está buenísimo. Y eso a mí me enorgullece muchísimo. Esa exigencia que tuvimos en mantener esa idea. Al final eso va un poco dentro también de los valores de la persona, ¿no? Que es una de las cosas también que comentamos hoy en el episodio y que a mí me parece lo más importante. Al final, si tú tienes unos valores, tienes las cosas claras, al final no todo en la vida es dinero, no toda la vida es hacer negocio. Al final... No, yo creo que no todo en la vida es dinero. O sea, es clarísimo. Literal. Distinto es que a ti te mueva el dinero y generes a través de diferentes herramientas dinero. Perfecto. Es tu objetivo y está muy bien. Nosotros por dinero no vamos a cambiar nuestro horizonte en absoluto. Y encima fue mejorando. O sea, la verdad que estamos súper contentos porque fue cambiando muchísimo, fue mejorando año a año. Estamos por certificar B, o sea, hacer una certificación B que es muy significativa para nosotros dentro de los valores como fundadores con Fer, mi hermano. Hemos sido siempre muy coherentes, hemos tratado de serlo y cuando pudimos hacerlo con la empresa y empezar a hacer ese proceso de certificación, nos puso muy contentos. La verdad que es un gran aporte económico el que se hace, aporte humano el que se hace de horas de trabajo, de mejora de toda la estructura que tienes como empresa. Así que no, imposible corromper cualquiera de los pasos que estamos dando para que todo el esfuerzo que han hecho todos los equipos que tenemos y los recursos que tenemos humanos y compañeros y colaboradores vean que esto se puede corromper por lo económico. No, vamos a seguir en ese paso. Y depende de la economía de Argentina, no siempre, pero hemos pasado una pandemia, creo que podemos seguir así por muchos años más. Nos comentabas que te gustaba mucho la sociología. Sí. Hilando un poco con tu pasión por la música y otras críticas que hacíamos nosotros a los estímulos a los que estamos sometidos constantemente, ya ves, en redes sociales, vídeos de 10, 20 segundos y la gente ya no puede captar la atención. Esa recompensa que... Me gustaría preguntarte por la forma en la que cambió la forma de consumir música, porque ahora con Spotify, por ejemplo, parece como que no la disfrutamos tanto, ¿no? Que tienes tanta música al alcance de la mano que no eres capaz de concentrarte ni disfrutar. Yo creo que esto es para otro episodio, porque como les contaba, la música es mi verdadera pasión, es lo que no sé, llevo de toda la vida. Hostia, perdón, espera, que me voy a mover. No, sí. Para mí la música... Perdón, para mí la vida sin música no existe. Yo no creo que exista un momento en el día en que no asocie o lo haga sin música. Que te pregunté antes si iba a haber música, ¿no? Por mí la habría, pero... Y te veía un disco ahí de Pink Floyd, te has mirado, era... Por mí la habría, pero por YouTube no, entonces... Claro, es verdad. Entonces... No me di cuenta de... Podría poner después lo editamos, no pasa nada. Te podría poner una de un disco de un grupo que tengo ahí. Que no está... Que no sé si conocerás, no es muy conocido. Luego hablamos. ¿Qué grupo es? De Durutti Column se llama. No lo conozco. Luego te pongo algo. No. Es que quedaría Mi muy hija bien Lupe estaría encantada de escuchar esto en este momento porque le encanta nombrarme bandas que no conozco, como un desafío que tenemos. Es una banda post-punk inglesa de entre los 80 y los 2000, brutal. O sea, de fondo es muy instrumental. Además, si te gusta Pink Floyd, te va a gustar seguro. Entonces, luego te enseño algo. Sí. Como ves, Lucas, estás en el lugar indicado. No, tremendo. La música, sí.
es mi pasión. He dedicado muchísimo tiempo a disfrutarla. Cuando digo tiempo, he viajado mucho para ver conciertos, para ver recitales, como decimos nosotros, con amigos, con familia, con compañeros, no sé, son de los momentos más lindos que he vivido en la vida. No creo que haya momentos más relevantes, porque son experiencias, los festivales son experiencias únicas. Y luego tengo un fetiche que es los discos. Yo creo que Spotify es una herramienta extraordinaria y está muy bien lograda. Creo que se volvió un poco rara, no sé cómo definirlo, la verdad, darle un adjetivo medio raro, pero es rara porque ya no es lo que era. Yo iba a un festival que era Lollapalooza, un festival muy bueno, que en un momento mutó y vos veías que los principales 20 artistas eran los principales 20 escuchados de Spotify. Claro, no querían fallar, ya les dejó de interesar el concepto festival en sí mismo y traer bandas relevantes que a lo mejor no traccionaban público, pero eran relevantes. Pasaron de traer de The Hives o de White Stripes, Robert Plant, y pasaron a traer, no sé, no voy a nombrar bandas que no me gusten, pero bandas que simplemente por estar, claro, pero llenaban. Entonces se volvió súper comercial los festivales relacionados también a Spotify. El valor de Spotify yo creo que sobre todo es a nivel de conservación de la música. Yo creo, por ejemplo, tienes discos de los 60, de los 70 al alcance de la mano que quizás serían difíciles de conseguir ahora mismo en Es muy bueno CD. lo que decís, es muy bueno, no lo había pensado así, coincido y es verdad que lo tienes inmediato y es una herramienta extraordinaria. Yo creo que la música pasa por otro lado, la música es poner un disco, nosotros tenemos con Lupe, la más pequeña, un ritual que se lo transmití y a veces me arrepiento, a veces no, pero lo abrimos junto al disco, se guarda, digamos, el vinilo cuando viene en un nylon, se guarda ese nylon, se dobla. Antes de venirme a España tenía un setbox de Depeche que no había abierto en 10 años, lo abrimos antes de venirnos para aquí con Lupe, y eso comenzó todo como un ritual. Y no, si no te gusta Depeche, luego te recomiendo una canción luego te recomiendo. Sí. Depeche lo he visto 2 veces, una en Bilbao, no hace mucho, para mi cumpleaños el año pasado, y otra en un festival en Argentina con Dante, otro gran compañero de es que hay un grupo bielorruso que se llama Molchat Doma, que luego te pongo algo. Podemos estar... Mira, no. Es un crack, ya te lo dije. Que luego te enseño algo que es muy Depeche Mode, además. Wow. Luego te enseño. No, Depeche. 7º grado, Personal Jesus, en Córdoba, Argentina, me marcó. Mientras todo el mundo bailaba otra cosa, yo escuchaba eso y digo, esto es increíble. Sí, es muy bueno. Sí, la música está relacionada a momentos, principalmente. Yo tengo, hablando un poco también de este concepto, yo para algunas cosas, bueno, ya sabéis que soy un poco filosófico, ¿no? Y muchas veces, cuando estoy en el coche, a mí, por ejemplo, me gusta mucho escuchar mis listas de reproducción y demás, pero a veces, sin más, pongo la radio y escucho una canción. Y cuando escucho esa canción intento analizar la letra, aunque cada vez cuesta más porque casi todas las letras son vacías, son letras, digamos, comerciales que no te transmiten nada, pero de vez en cuando aparece una canción que está escrita, digamos, con una lírica interesante, que si tú te paras a analizar lo que el cantante te quiere decir, te puede transmitir cosas muy interesantes, ¿no? Yo siempre digo que a veces el universo me está hablando y a mí me habla a través de canciones, ¿no? De hecho, lo hablo con Vero, con mi mujer muchas veces. Vamos en el coche y ponemos canciones y a lo mejor si tú te paras a analizar lo que dice esa letra, igual te está dando la solución a un problema que tienes en el día o te está aplicando una moraleja de alguna situación que tú no eras consciente. Quiero decir, al final las letras, y no importa cuándo las escuches ni cuándo las descubras, yo creo que todas las canciones llegan a las personas cuando tienen que llegar. En el momento en el que tienen que llegar, aparecen y todos tenemos que tener la capacidad de escucharlas y entenderlas, ¿no? Sí. Y nosotros tres podemos escuchar una canción y cada uno saca la conclusión que sea de la misma letra, ¿no? Sí. Es lo guapo de la música, ¿no? Para mí la música está más relacionada con la melodía.
cuando empezábamos a escuchar música en inglés, pocos de nosotros a los 14, 15, 16, 17, 18 entendíamos qué decían, pero algo nos llegaba. Cuando Nirvana cantaba, yo tenía 14 y podía estar horas escuchando ese disco. Cuando Guns N' Roses tocaban música y no había nada que entendiera yo, pero era la melodía, era la forma, la expresión, era el contexto, el momento, era esa adolescencia. Entonces, sí, yo creo que la letra llega en un momento de comprensión, de intención tuya de estar buscando escucharla, ¿no? O sea, o que lo que escuchaste te hizo... Pero para mí la melodía es por sobre todo. Para mí la melodía y la armonía, por eso la música, digo, en general, así como no tuviera letra. Hay instrumentales de Pink Floyd o de Alan Parsons Project o de un montón de bandas que puedo estar escuchándolos que simplemente te anestesian en el sentido de te llevan a un espacio en donde todo lo que estabas haciendo a mí me sucede mejor. Todo lo que estaba haciendo me sucede mejor. A mí la música me hace bien en general. No conozco música que me haga mal, no conozco música que me incomode. Sí que hay cosas que no me gustan, no las escucho, pero de las que escucho son para que me hagan bien. Entonces, por eso relaciono la música con casi todos los momentos placenteros, de recuerdos muy lindos, con amigos, con familia, no sé, mil cosas. Yo he ido a verlo solo, no sé, un montón de conciertos solo. Me levantaba una mañana y me iba a verlo, o sea, sin problema. Yo recomiendo la música como terapia, además. La recomiendo como terapia real. Encontrar la música que te gusta, hacer tu propio espacio, es necesaria. Creo que la vibración es necesaria. No se escucha la música porque sí. Hay gente que pone música por poner de fondo y eso es ruido. Yo respeto muchísimo a los artistas, por eso el arte de tapa, por eso abrir un disco. Alguien pensó en un diseño de tapa, alguien pensó en eso. Para mí es todo un... no sé. Sobre todo antes, los diseños que tenían de, por ejemplo, Pink Floyd que hablabas antes, todas las portadas que tienen son... las portadas. Normalmente... O Muse, por ejemplo. Sí. Creo que igual antes había muchísima elaboración porque se consumía y se pagaba. Hoy en día... Igual había gente que compraba el disco por su portada, ¿no? Yo he comprado... Al final no deja de ser arte. Sí, claro. Yo he comprado... Bueno, Muse lo conocí, fui a la Bond Street, una galería muy importante en Argentina, muy de culto, donde ahí encontrabas desde, no sé, tatuadores cuando no los había, hasta te hacían un piercing, bueno, era muy de culto. Y había disquerías muy interesantes que conseguían discos importados. Y yo entré a buscar el último de Radiohead y el chico me recomienda Muse. Sí, es del estilo. Y me dice, llévate este. Y no, llévatelo y si no te gusta lo traes. Nunca más. Fue o sea, era un amor a primera vista. Fue ¿Cuál increíble. era? Era el... es el que tiene Starlight. Black Holes and Revelations, creo que se llama ese disco. Me parece que sí. Que está sentado en una silla mirando... Sí, azul. Sí, creo que se llama Black Holes and Revelations ese disco. Sí. Y nada, fue increíble. A partir de ahí, nada, no es increíble. Nos gustó mucho. Lo fuimos a ver las veces que pudimos, sí. Y bueno, para ir cerrando el capítulo de hoy, vamos despidiendo a Lucas. Fue una charla muy, muy amena. La primera de muchas. Igualmente, gracias. Vamos a hacer un pequeño spoiler. La primera de muchas. Y como todos los programas, nosotros pedimos al invitado que nomine a alguien que pueda venir en un futuro programa. ¿Pensaste en alguien que pudiese venir? Sí, pensé en un gran amigo, una persona que admiro y aprecio mucho y creo que merece este espacio para amplificar y contagiar su proyecto, que es Iván Pavelic. Es de las personas más solidarias que conozco, con muchos proyectos en camino y uno en concreto que tiene impacto socioambiental, diría, de mucha relevancia. Así que yo lo invitaría y nada,
que participe les va a encantar, honestamente. Y va a dejar acá una huella seguramente y va a sembrar algo, que eso es lo importante de su proyecto. Pues nada, tomamos nota y... nada, estás invitadísimo. Invitadísimo. Sí, sí. Y nada, pues nada, muchas gracias. No, hasta nada. La próxima, que habrá próxima. Así que... Nada, Un Lucas, placer, de verdad. Muchísimas gracias por venir. La verdad que, bueno, una charla espectacular, como la que tenemos muchas veces. La diferencia es que hoy la grabamos, pero bueno, ya sabes que estas charlas son una pasada. La verdad que presta cuando hay esta magia, esta conexión, y yo espero que la gente que nos está escuchando, pues también saca alguna conclusión de los temas que fuimos tocando hoy. Bien. Y como bien dice Agustín, es la primera de muchas, así que nada, te veremos bastante por el canal. Súper agradecido, pero honestamente no fue más que compartir una experiencia de vida. Espero que si puede servir para algo, bienvenido sea. De verdad, muy amable. Nada, pues gracias. Y nada. A ustedes. Y para cerrar el programa de hoy, nosotros hacemos lo que llamamos la hipótesis perfecta, que son una serie de reflexiones sobre el programa de hoy. Yo creo que podemos hablar de emprendimiento y no te voy a hacer spoilers sobre lo segundo de lo que vamos a hablar. Como bien nos decía nuestro invitado, no hay que tener miedo a emprender, siempre con cabeza, mirando bien el sitio en el que se va a emprender, el contexto y también en la edad que se tiene cuando se emprende. Luego también el siguiente punto que nos gustaría destacar es la importancia del tiempo. Muchas veces no somos conscientes de acciones o decisiones que tomamos, y ya que el tiempo no vuelve, es la única cosa que no podemos volver atrás, que no podemos recuperar, es muy importante saber y elegir bien en qué lo invertimos, ¿no? Y yo creo que todos deberíamos de intentar pasar el mayor tiempo posible con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, intentar no posponer, por ejemplo, el hacer una cena, tener una quedada, pensando en que vamos a tener mucho tiempo en el futuro para hacerlo, porque nunca se sabe cuándo el viaje se va a acabar, y es muy importante vivir nuestra vida acorde pues, digamos que a nuestros valores, intentando siempre emplear nuestro tiempo de la mejor manera posible, y qué mejor que compartirlo con nuestros seres queridos, ¿no? Y no tener excusas para ir posponiendo cosas que se pueden hacer ahora. A veces escribir a alguien, llamar a alguien, quedar con alguien, son 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, y todos tenemos ese tiempo y muchas veces no lo empleamos porque pensamos que lo vamos a tener en el futuro, y eso nunca se sabe. Así que, amigos, emplear con cabeza vuestro tiempo. Y nada, parafraseando a Pink Floyd, que le gusta mucho a nuestro invitado, el sol es el mismo de manera relativa, pero tú eres mayor. Efectivamente. Buenísimo.